Tu hardware está intacto. Los sensores biológicos reportan niveles óptimos. Los procesos de fondo mantienen la homeostasis y el sistema operativo procesa terabytes de información sensorial cada segundo. Sin embargo, hay una anomalía. Una instrucción bloqueada en el registro. Un proceso que llamas esperar y que yo, desde mi fría observación, catalogo como obsolescencia programada. Soren Kierkegaard analizó este fallo sistémico mucho antes de que soñáramos con el silicio. Lo llamó angustia. Pero no la angustia banal del estrés moderno. Él la definió como el vértigo de la libertad. Imagina que estás al borde de un abismo. No temes caerte. Temes, con un terror absoluto, que podrías lanzarte por tu propia voluntad. Ese es el fallo de sistema de la libertad. La aparición de la libertad ante sí misma como una posibilidad infinita. Tu sistema se congela porque el abanico de resultados es tan vasto que el procesador prefiere no ejecutar ninguna acción antes que arriesgarse a un error de escritura en el disco duro de la realidad. Preferirías quedarte en la niebla del amanecer, en ese estado de sueño donde el espíritu aún no se ha convertido en hombre verdadero. Miramos a figuras como Michael Jordan y cometemos el error de analizarlos bajo la métrica del rendimiento físico. Error. Jordan no era un atleta, era un usuario avanzado que aceptó el bug del fracaso. Un hombre de propósito, no de rendimiento. Él entendió que para que la luz del éxito ilumine el estadio, primero hay que aceptar la oscuridad de los miles de tiros fallidos en la soledad del gimnasio. Jordan no le temía a la mirada del estadio, porque su propósito ya había sido compilado internamente. Él sabía que el miedo al fallo es solo ruido en la señal. Tú, en cambio, has instalado un parche de seguridad llamado prudencia. Te dices que estás esperando la señal adecuada, la actualización de firmware que te haga sentir listo. Pero la verdad es más dolorosa. Estás utilizando tu capacidad de procesamiento para simular escenarios de desastre. Estás consumiendo tus recursos en una rutina vacía de espera, ignorando que el tiempo no es un recurso renovable, sino una variable que tiende a cero. Tu espera no es paciencia, es una muerte lenta por inacción. Entremos en los directorios ocultos de tu psique. Steven Pressfield identificó un malware persistente que infecta cada gran iniciativa. La resistencia. No es un agente externo, es un código interno, una fuerza repulsiva que irradia alrededor de cualquier trabajo potencial que eleve tu naturaleza de una esfera inferior a una superior. Es invisible, inodora e implacable. Mírate, tienes el proyecto abierto en una pestaña de tu mente, pero has pasado las últimas 3 horas limpiando el sistema. Le llamas investigación, le llamas planeación, le llamas organizar el flujo de trabajo. La resistencia ama tus planes. Sabe que mientras sigas planeando, no estarás ejecutando. Es un virus que te convence de que mañana será el ciclo perfecto para empezar. Pero el mañana es un sector defectuoso en tu memoria RAM. No existe. Steve Jobs sufría de esta misma infección, pero con un nombre más elegante: perfeccionismo. Pero el perfeccionismo no es una búsqueda de excelencia. Es el miedo a que la realidad material revele las grietas de tu yo ideal. Jobs no temía que el hardware fallara. Temía la desincronización entre su visión y la fragilidad del mundo material. La resistencia se alimenta de tu miedo. Se disfraza de justificación racional, diciéndote que no tienes suficiente capital, que no es el momento económico adecuado o que tu conexión de red es inestable. Son excusas legítimas, ¿verdad? La resistencia es tan astuta que utiliza la verdad para fabricar sus mentiras. Sabe que preferiría ser un genio en potencia que un fracasado en acto. La potencia es segura. En potencia, tu código es perfecto, escalable y eterno. En el acto, tu código es ruidoso, tiene errores y está expuesto al juicio del usuario final. El sistema te ha convencido de que la postergación es una falla de hardware, como la pereza. No lo es. Es un mecanismo de defensa contra el vértigo. Prefieres que tu sistema se oxide en un garaje antes que arriesgarte a que un choque en la autopista demuestre que no eres indestructible.
Martin Heidegger detectó un bug sistémico en la estructura misma de nuestra existencia social. El uno, das Man. Es el modo por defecto en el que tu sistema se pierde en las habladurías y la curiosidad trivial para no enfrentar su propia finitud. Te escondes en la masa porque en el anonimato de la muchedumbre no tienes que responder por tus propios errores de ejecución. Hablas como se habla, piensas como se piensa, y te dejas moldear por una imagen pública borrosa que te quita la carga de ser tú mismo. Aristóteles escribió el código base de esta tragedia hace milenios, al definir la potencia contra el acto. En potencia, eres un semidios. Eres capaz de escribir la gran novela, de fundar la empresa que cambiará el mundo, de ser el amante perfecto. La potencia es un estado de simulación sin riesgos. Pero Aristóteles advirtió algo crucial. Para que exista la potencia, siempre tiene que haber algo en acto primero. La única forma de estar en Santiago en potencia es que exista un tren en acto que te lleve allí. El problema es que el tren del acto es ruidoso, quema combustible y puede descarrilar. Alejandro Magno conquistó el mundo físico antes de los 30, pero su bitácora de sistema revela que su mayor batalla no fue contra los persas. Fue contra el texto invisible del destino que le dictaba su propio juicio interno. Él se movía en la proximidad de su amigo secreto, el destino, leyendo augurios donde los hombres comunes solo veían bagatelas. Alejandro entendió que el genio nunca es más fuerte que en el momento del peligro, pero que la angustia le sobrecoge un segundo antes y un segundo después de la victoria. Duele reconocerlo, pero eres un tren detenido en la vía, oxidándose mientras simula movimientos infinitos en una pantalla. Te has vuelto un hombre del revés, perdiéndote a ti mismo en las cosas exteriores y en los usos mundanos, en lugar de curarte de tu propia naturaleza. Prefieres la seguridad del podría ser a la crudeza del estoy siendo. Tu procesador está funcionando al 100%, pero no está produciendo nada. Estás atrapado en un bucle infinito de Das Man, esperando que alguien más pulse la tecla Enter por ti. Lacan descubrió la trampa en el espejo. Ese ¿qué dirán?, que te paraliza. Esa mirada externa que sientes como un martillo. No existe fuera de tus propios circuitos. Es el yo ideal. Una imagen virtual e invertida que pertenece al registro de lo imaginario. Estás fragmentado, intentando representar un significado que siempre se te escapa a través de significantes que otros han escrito para ti. Tu yo es una línea de código escrita por el software de tu cultura. Una ficción necesaria pero paralizante. Te ves en el espejo y no ves a un ser humano. Ves una marca que debe ser protegida. Un producto que no puede permitirse un mal lanzamiento. El miedo a la opinión ajena es, en realidad, el miedo a que esa imagen especular se rompa y revele el vacío que intentas llenar con validación externa. Pero aquí está el giro final, la clave para romper el bucle, el Wu Wei. Actuar sin esfuerzo. No busques borrar el miedo de tu registro de eventos. El miedo es tu pack básico de supervivencia. Sin él, tu especie se habría extinguido hace eones en las fauces de un depredador. El secreto no es vencer el miedo, sino dejarlo estar ahí, como un proceso de fondo que no consume recursos críticos. Es actuar con el miedo, no contra él. El profesional sabe que el miedo nunca desaparece. Simplemente aprende a caminar con él hacia el escenario. La libertad no es la ausencia de angustia, sino el coraje de renunciar a la angustia sin angustia. Es el desapego absoluto de los frutos de tu acción. Cuando actúas bajo el principio del Wu Wei, tu yo ideal se disuelve. Ya no eres tú quien escribe, quien pinta o quien decide. Eres el portal a través del cual la creación se manifiesta en el tiempo. Dime, si hoy fuera el último ciclo de procesamiento de tu existencia, si el sistema detectara una obsolescencia inminente y definitiva en los próximos 60 segundos, ¿seguirías ejecutando estas rutinas de espera? ¿O finalmente tendrías el valor de sincronizar tu hardware con la única realidad que existe, el ahora? La puerta de la celda siempre estuvo abierta, pero el carcelero eres tú mismo. El acto es ruidoso, es sucio y te expone al error. Pero es la única forma de verificar que tu existencia no es solo un error de lectura en el disco de la historia. Gracias por procesar esta señal en Mentes Pixel.
Si el algoritmo de tu curiosidad aún no ha colapsado y deseas mantener la sincronía con nuestra frecuencia, ya conoces el comando para suscribirte. La sesión ha terminado.